En junio del 67 nos cita el presidente de Renault y Oreste le comenta, nos cita a Oreste y a mí, Oreste le comenta que por el lado de los motores ellos iban a tardar en aumentar la potencia por la vibración de cigüeñal que tenían, y que entonces si había alguna solución era desde mi actividad, que era la de hacer todo el resto de los autos. Entonces McLaw me asigna esa responsabilidad para hacerlo para las carreras de agosto. Estábamos en junio, esa semana, ese domingo, habíamos salido primero, segundo y tercero con los torinos convencionales y la liebre de Copelo. Con los 3 autos del equipo habíamos salido primero, segundo y tercero, el primero que era bueno, entonces el tiempo era muy corto. En ese momento convinimos algunas alteraciones a la disciplina que suele haber en la fábrica para tener elasticidad de horarios y disponer de gente y todo. Y llegué a tener una cantidad inmensa de personas trabajando en el auto. Claro, solo exclusivamente para el auto y trabajando para usted, que le habían dado vía libre para que se puedan acelerar los procesos del auto. Para que se puedan acelerar los procesos de construir un auto nuevo, que no sabíamos qué auto sería. Yo me quedé, a pesar del cortísimo tiempo que teníamos, me quedé 4 días solamente pensando. Primero pensé que esa era mi gran oportunidad, porque a ese momento, y ustedes van a ver en las revistas de aquel tiempo, a ese momento yo ya tenía el Huayra tamaño natural hecho en una maqueta, cuya superficie era de yeso, armada con cuadernas, etcétera, que tenía las dimensiones 1 a 1 exactas. Y saqué la cuenta de que no íbamos a poder llegar a tiempo, porque no tenía la posibilidad de aplicar lo mejor que yo tenía en ese momento, que era un apoyo de fábrica, y con eso traía aparejado la cantidad de gente que yo pidiera, porque estaba en una fábrica que tenía varios miles de personas trabajando. Era cuestión de ir a la línea, ver quiénes eran prolijos y pedírselo a Marcelo Ordóñez, que era el jefe de la línea. Marcelo renegaba un rato porque decía que le sacaba las mejores personas, pero siempre terminaba dándomelos porque la fábrica estaba muy entusiasmada con seguir manteniendo una buena posición en turismo carretera. Bueno, la cuestión es que deseché la posibilidad de hacer el Huayra en ese momento e hice la Liebre 2, que ya todos saben qué pasó. Arrancamos muy bien, saliendo en los primeros puestos con todos los autos. Claro, tanto la Liebre 1,5, la 2, la 3, todos fueron múltiples ganadores dentro del turismo carretera en los fines de los 70 y principios de los 70. Exacto. Bueno, en esa carrera en especial, en la que yo podía haber intentado hacer el Huayra, yo opté por hacer un auto con las menores innovaciones posibles, para tener menos imponderables, que es lo complicado cuando se tiene un plazo tan corto. Entonces pensé en una mejora del auto que teníamos, reduciendo la superficie frontal, mejorando las suspensiones de los torinos y de la Liebre 1, con los anclajes originales, no permitían bajar los autos, y allí perdíamos un tiempo importante por vuelta. Así que
En ese tiempo modifiqué las suspensiones, pero mantuve gran parte de los componentes de la carrocería originales del Torino e hice todo lo que es una Liebre 2. Entonces hicimos un parabrisas nuevo, es decir, hicimos lo que se podía hacer en ese tiempo e incluso utilizamos, esto es interesante porque muchos hablan del diseño del auto. En realidad el diseño del auto es casi una consecuencia de las posibilidades de hacer un auto, a partir de un Torino, hacer un auto con mejor performance en 2 meses. Ese era el centro de la cuestión, porque hablar del diseño de un auto, por ejemplo, en el Huayra, yo en intervalos, pero en todo el proceso ese transcurrieron 3 años. Acá se trataba de hacer algo práctico, funcional y mejor que lo que teníamos en 2 meses, de junio a agosto. Bueno, entonces, por ejemplo, usé la parte de atrás del techo del Dauphin para hacer la parte delantera del habitáculo. ¿Y qué ventaja me daba eso? Una cosa importantísima para aplicar la cantidad de gente que yo tenía, porque tenía entonces, al poner el techo con un soporte a 1,15 m para cumplir el reglamento y poner otro testigo de 1,20 m para cumplir el reglamento del ancho del parabrisas, que por ahí algunos dicen, y lo dice un libro, en un reportaje a Berta, que usamos la luneta del Dauphin. La luneta del Dauphin es 13 centímetros más angosta que lo que pide el reglamento. No era esa. Entonces, el proveedor original, el proveedor de la línea, que era la firma CIBE, no nos quiso hacer el parabrisas porque el plazo era muy corto. Entonces nos lo hizo una firma muy pequeña en ese momento. Hoy está el hijo de aquel señor que nos hizo esa gauchada y es ya una verdadera fábrica de parabrisas, Vinocur. Entonces, él nos hizo los parabrisas que los encaramos rápidamente porque teníamos todo el perfil del parabrisas prácticamente dictado por el reglamento. Lo que nosotros nos quedaba por definir era la línea de empalme del parabrisas con el capó y prácticamente nada más, porque los costados lo definía el reglamento y en la parte de arriba lo definía el techo. Entonces, ese techo de Dauphin hizo un pequeño milagro en materia de tiempo, porque al estar ahí bien situado, permitía poner 3 personas trabajando en el molde del parabrisas, para que fuera rápido a la fábrica y Vinocur tuviera tiempo de entregarlo. 5 personas en una puerta, 5 personas en otra, y también ese techo definía la forma de la cola, que era toda postiza, porque en aquel tiempo todavía se corría en ruta y era importante que pudiéramos llevar varias cubiertas y que fueran muy accesibles. En la Liebre 3 yo ya suprimí eso porque las carreras de ruta ya tenían una vida muy cortita por delante. Entonces trabajamos mucho menos suprimiendo que la cola se tiene que levantar. Bueno, esa Liebre 2 podría haber sido el Huayra, pero por suerte decidí encontrar un camino que fuera factible, que fuera viable. Claro, la Liebre en su finalización no terminó siendo algo del Huayra. Digo, ¿el Huayra no tiene una parte de la Liebre o son 2 diseños totalmente diferentes? Son totalmente diferentes desde la filosofía. Uno no usa nada de un auto estándar. Todas las suspensiones fueron creadas, etcétera, etcétera. Y las formas se dan en el túnel de viento. Es decir, un desarrollo hecho con el tiempo necesario, que incluso no se sabía si iba a poder realizarlo alguna vez, como me pasa ahora con proyectos que tengo. Yo sigo proyectando y cuando se me da la oportunidad realizo, y a veces la oportunidad no aparece. Bueno,
Así era el tema del Guaira. La liebre, en cambio, era un producto pedido por el presidente de la empresa para ser realizado en 2 meses y correr en determinada carrera.